Si tienes una Biblia, Proverbios capítulo 6 es donde vamos a iniciar este mensaje. Inició la semana pasada y es algo verdadero. Nuestras series son ideas que iniciamos y nos quedamos con ellas, pero este mensaje literalmente llegué al final de mi tiempo esta mañana y no había llegado a la mitad de mi mensaje, cual era maravilloso porque, bueno, esto va a ser el estudio muy fácil esta semana, pero Dios es tan molesto porque me dio nuevas cosas, entonces tengo la mitad del mensaje de la semana pasada y nuevas cosas para esta semana, y si están listos, digan estoy listo. Proverbios 6, iniciando el verso 20, dice: Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Se está hablando poéticamente acerca del poder de la Escritura, de lo que un padre y una madre deben de impartir a sus hijos. Y claro, tanto como el autor de Proverbios está hablando al hijo en este momento, también está un mandamiento implicado a los padres. Como un hijo no puede atesorar el mandamiento que se ha dado por el padre, entonces él está diciendo a los padres que tengan diligencia en hacer lo que deben hacer con sus hijos, de su ley cuando se están acostando, cuando están en la casa, mientras tú haces una prioridad el impartir las verdades de lo que Dios está haciendo en tus vidas, y que tanto, no solamente en la iglesia, no solamente en la hora de devocional de la hijos, acérquense y júntense, vamos a dar a tener. La Biblia dice cuando estás en el camino, cuando estás manejando, cuando estás cocinando, sí, ve ahí este tiempo. Y así es como Jesús predicaba. Este es el sermón la hora del sermón, estamos en la montaña, y sí, Dios lo sabe las ama más que las aves. Sí, ese es un sermón maravilloso. Yo creo que el mejor tiempo para instruir es cuando cuando lo están esperando. De cualquier manera, solamente quería poner esto. Es algo tan importante como padres que nosotros hacemos algo de que dirijamos a nuestros hijos de Jesús. Charles Spurgeon dice: antes de que sus hijos tengan 7 años, asegúrate de que ellos conozcan el camino de Dios. Y esta solamente es una regla en la Biblia, pero en verso 20 dice: no abandones la enseñanza de su madre. Dice: grábalos en tu corazón. No sé por qué hice este movimiento, porque mi corazón está aquí. No sé por qué lo hice así, es solamente un movimiento. Cuando camines, cuélgatelos al cuello. Es por eso que lo hice. Cuando camines, te servirán de guía. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando te despiertes, hablarán contigo. El mandamiento es una lámpara. La enseñanza es una luz. Es maravilloso pensar qué tan diferente el mundo sería sin soñadores. ¿Cuándo de nosotros en algún punto de nuestra vida hemos sido referencia a la película de Terminator? Es imposible de cuando voy a regresar y hacer una mala personificación. ¿Cuántos son unos aficionados de Schwarzenegger? ¿No sabrían que esa película no hubiera existido si James Cameron no hubiera tenido un sueño? Y ni siquiera fue un buen sueño, fue una pesadilla. Era un sueño, tenía una fiebre de 102 grados Fahrenheit, y en ese sueño un robot que está posesionado por el demonio estaba arrastrándose, no tenía piernas y estaba tratando de acuchillarlo, y así es como tenemos la película de El Terminator. Fue un sueño, fue una pesadilla. Avatar aparentemente vino de la misma manera. Diseños espaciales. Ya saben que el modelo del átomo y la ilustración de la hélice doble que en 1953 nos dio la información de cómo está nuestra secuencia del ADN, ambos fueron imágenes que fueron dadas a los científicos en sus sueños, y cuando se despertaron pudieron ilustrarlo de una forma diferente y de una forma completamente nueva. Música. Keith Richards, aparentemente de los Rolling Stones, regularmente se iba a dormir con una grabadora junto a su cama y tenía una guitarra, porque muchas veces te despiertas a las 2 de la mañana y tienes un ritmo en tu mente y tienes que levantarse. Y entonces, la misma manera que la canción de Ayer de Paul McCartney la escribió, y es que una historia curiosa, Keith Richards
se despertó y se dio cuenta que la cinta estaba al final de ese lado y él había necesitado apachurrar el botón de grabar y tocar al mismo tiempo. ¿Cuántos de ustedes que nacieron en los 80s recuerdan esto? Y entonces él regresó la cinta a la posición inicial, él tocó girar y él está cantando no puedo tener ninguna satisfacción, y toda la completa no puedo tener ninguna satisfacción, y él ni siquiera recordaba haberlo hecho. Y luego hay un sonido sordo y luego 40 minutos de estar roncando, y entonces él se despertó, él graba este sueño que tuvo, una de las mejores canciones que han tenido, y luego roncó por los siguientes 40 minutos. Y el mundo no hubiera tenido ninguna satisfacción sin estos sueños. Pienso acerca de Robert Louis Stevenson, que él estaba una persona que tenía de una forma de una situación y otra persona en otra situación, y era este científico alocado y luego tenía este monstruo, y él está gritando de terror en medio de su pesadilla, y su esposa lo despierta él dice, no, el libro no ha terminado, y se vuelve a dormir, y él tenía la presencia de quedarse en ese sueño suficiente para poder capturar con éxito el libro de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Frankenstein fue creado de la misma manera, y aún ciertos inventos como la aguja de coser en una máquina de coser, Howe estaba tratando de encontrar una manera como acelerar el proceso de coser. Deberíamos poder crear una América, pero no podía encontrar la manera donde poner el agujero, el ojo en la aguja para pasar el hilo. En la mayoría de las agujas manuales, el ojo de la aguja está en la punta superior, no en la punta aguda. Y él no tenía idea cómo hacerlo hasta que él se fue a dormir. Tuvo un sueño donde él estaba amarrado y ciertos caníbales estaban danzando alrededor de él, les querían comer. Pero ¿cómo podía Dios obrar en este sueño? Él notó que mientras los caníbales estaban danzando alrededor de él, todas sus lanzas que tenía en sus manos tenían un ojo en la punta de la lanza, y él se preguntó, entonces él hizo esta nueva aguja donde tenía el ojo junto a la punta de la aguja, y el resto es historia. Y así es como tenemos unas máquinas de coser con agujas que tienen el ojo junto a la punta aguda. ¿Y qué tan diferente sería nuestro mundo sin sueños? Y si es verdadero con la música y con la literatura y con las películas y aún con la ciencia, ¿qué tan más verdadero será cuando será en el plano espiritual? Como descubrimos la semana pasada en el libro de Hechos, cuando la iglesia nació en el día de Pentecostés, que fue inaugurada, cuando se rompió la botella de champaña, en ese momento, mientras la gente estaba teniendo sueños y viendo visiones, y Pedro dijo en el día de Pentecostés que eso es lo que Dios había anticipado y que Dios había profetizado que iba a ocurrir a través del profeta Joel, que cuando el Espíritu hubiera venido por completo y cualquier cristiano que estuviera en el mismo nivel, y todos estuvimos en ese nivel al pie de la cruz, y que podríamos recibir el Espíritu Santo, y el día que Moisés estaba esperando de que cada cristiano pudiera profetizar, que cada hijo, cada hija recibiera el Espíritu, y ese día había venido cuando había personas teniendo sueños y teniendo visiones. Y es por eso que decimos que cuando el Espíritu de Dios está en ti, sus sueños deben de irradiar a través de ti. O en otras palabras, es peligroso de vivir como un cristiano sin sueños, porque eso significa que no te has abierto por completo a lo que Dios quiere fluir a través de ti. Como el libro de Proverbios dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Lo que hemos titulado estos mensajes es el canario en una mina de carbón, porque desde los 1890 hasta 1980 los mineros de carbón específicamente traían canarios, los traían adentro de la mina, porque ellos podían decir si había una falta de oxígeno o un metano combustible, y estaban en un lugar
no saludable para los humanos. Ellos eran los que podían detectar cuando estamos pensando que es el mes para detectar el cáncer de la mama, y que en una situación de este sentido, entre más temprano lo detectes es mucho mejor. No deberías perder tus exámenes anuales, deberías ir y hablar con tu doctor lo que tienes cuando te haces unos exámenes personales, porque es como tener un canario que te está diciendo estás en peligro. Los canarios saben antes de que el cuerpo humano que estás en peligro y puedes hacer algo al respecto, y espiritualmente es de la misma manera, y estamos encontrando a través de esta serie cuáles son los canarios que podemos poner en nuestras vidas para decirnos que estamos yendo en una dirección que no va a salir las cosas bien, que estamos en peligro. Si uno de ellos sería una falta de sueños, una falta de visión. ¿Por qué? Porque Dios, mientras Él obra a través de tu vida, quiere que tú seas guiado por los sueños, por las visiones, y digas, Levi, yo nunca he tenido una buena idea en un sueño, todos mis sueños son raros, inmorales o ilegales. Sí, bienvenido al equipo, pero descansa, porque no todos los sueños ocurren en la noche, no todos los sueños ocurren. El texto no dice que los jóvenes, los ancianos, todos van a soñar sueños. Dice que van a tener visiones, y las visiones son simplemente sueños que ocurren durante el día. Entonces tenemos estos sueños durante nuestro día. Tenemos que encontrar esta imagen del futuro, de lo que queremos hacer, que queremos que sea realizado, creado, algo que necesita ser inventado, algo que necesita ser formado, algo que necesita ser creado. Y tú se supone que debes de ser un conducto de el poder profético de Dios fluyendo en este mundo. Y mientras nos estamos hablando al Espíritu Santo, mientras nos estamos abriendo a ser parte de esto. Y es por eso que es peligroso vivir sin sueños, y en nuestras vidas nos debe faltar la visión, porque sin la visión el pueblo se extravía, el pueblo se pierde, y este es el peligro de vivir sin sueños, el peligro de vivir con unos ojos que no tienen ningún brillo, que no tienen una emoción, que no están a la expectativa, que despierten llenos de anticipación, de curiosidad. Si tú te despiertas con el sentido, otro día más, no puedo esperar hasta que sea el fin de semana. Y déjame decirte algo, tu canario ha dejado de cantar, y tienes que poner atención, porque tu vida te va a pasar por las manos. La vida es muy corta para estar viviendo sin este sentido de que este fuego del Espíritu Santo que Dios quiere que tú tengas. La vida no debe ser soportada, debe ser disfrutada, debe ser algo bienvenido, un amanecer, nuevas misericordias, una nueva misión. Y si tu canario ha dejado de cansar, pon atención. Pero hoy quiero voltear este mensaje, porque este es el peligro de vivir sin sueños, pero ahora vamos a voltear esta piedra, y entonces hay otro nivel, pero este es a donde vamos a ir hoy. Y el título de mi mensaje es el peligro de vivir con sueños. Si tú vas a abrir tu vida a tener esos sueños, hay ciertos peligros. ¿Cuáles son peligros? Bueno, en el mensaje simplificado tienes la oposición, confusión, ambición y distorsión. Estos son algunos de los peligros que tienes que estar advertido. Vayan, tengan sueños, pero Levi, si antes de que tú regreses fue difícil y estaba aterrorizado, había tantos monstruos, pero ese es el tipo de cosas que están asediándote ahí en los oscuros. Y ahora déjame darte un vislumbre, y pueden tomar una imagen de esto. ¿Por qué habrá oposición? ¿Por qué? Porque los sueños son como imanes para un conflicto. Una persona que escoja y está luchando y está tratando de caminar en ese destino que Dios le ha dado, está invitando conflicto, está invitando celos, está invitando la oposición, confusión. ¿Por qué la confusión se va a aparecer en tus sueños? ¿Por qué? Porque no todos los sueños vienen de Dios. No todos los sueños son para este momento. No todos los sueños son para ti, y no todos los sueños, cuando ellos se convierten en una realidad, van a verse el primer vislumbre que tú tuviste.
muchas veces el sueño es simplemente una semilla, y cuando tú plantas una semilla, lo que esto sale, lo que brota, no se parece a la semilla que fue plantada. Entonces muchas veces Dios te da un sueño y es solamente una semilla, y entonces nosotros podemos aferrarnos a esta semilla y de lo que no va a ser parecer lo que va a realizarse lo que plantamos, como José, que sus hermanos se arrodillaron delante de él. Sí, ¿a quién no le gustaría esto? Esto no era el propósito, pero cuando finalmente se brotó, él estaba sirviendo a los hermanos, él estaba en un lugar para cambiar el mundo. Él era mucho más poderoso de lo que tú puedes experimentar. No es lo que tú piensas que tú vas a experimentar. A lo mejor solamente es una clave, a lo mejor solamente es una semilla, y es tan confuso. Y necesito estar dispuesto que esto traerá ambición, que el seguir nuestros sueños puede causar que tú te conviertas en cierta manera que tú estás tratando de lograr ese sueño sin importar que el costo, a quién tienes que hacer a un lado, esto tiene un peligro, y luego está la distorsión. Nuestro éxito, si nosotros logramos realizar este sueño, esto va a pervertir la manera en que vemos al mundo, el éxito. Esto puede sobretomar su carácter, y trágicamente, como Jesús dijo, ¿qué puede hacer para tomar todo el mundo y puedes perder tu alma? O como otra traducción dice, puedes perder tu alma en el proceso. Esto va a distorsionarte. Estás viviendo este sueño, pero estás como esta caricatura, como lo vemos en las películas, que te ganas la lotería, pero ya pierdes a toda tu familia. Tú pierdes todo lo que tenías antes. Entonces no queremos que seamos unas presas de todas estas trampas que pueden venir a través de un sueño. Y vamos a hacer que este sea nuestro objetivo desde el inicio del programa. Si vamos a vivir una vida con sueños, que nuestro sueño venga de Dios, pero que nuestro sueño no se convierta en Dios. Asegúrate que tu sueño viene de Él, y por segunda, asegúrate que nuestro sueño nunca toma el lugar de Dios, porque muy fácilmente va a hacerlo si tú lo dejas. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando tienes un sueño? Vamos a iniciar ahí. ¿Qué deberías hacer cuando tú tienes un sueño? Bueno, para desenvolver esto necesito una ayuda, y para hacer esto yo enlisté la persona que en la Escritura, más que ninguna otra, está calificado para hablarnos de ese canario en la mina de carbón. Y hay alguien en la Biblia que literalmente es su descripción de su trabajo. Su nombre es Nehemías. Su trabajo era el copero del rey en Babilonia. Copero. Esto significa que el rey estaba tan desesperado y que alguien estaba tratando de matarlo, tratando de asesinarlo, y a lo mejor no puedes matar al rey en el campo de batalla, pero si puedes envenenar su comida. Él está comiendo esta ensalada de papa y lo envenenan. Entonces esto es lo que hacían en aquellos tiempos, y todo este día, y lo que hacen cuando están comprando comida para el avión presidencial, ellos mandan equipos a diferentes tiendas de abarrotes para que no tengan idea qué tipo de comida pueden envenenar y cuál comida va a ser puesta en el avión presidencial. Y tenemos esta persona que se llamaba Nehemías, y cuando el rey tenía hambre decía, come algo de esto, y él se lo comía, y el rey lo estaba viendo por un momento. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Bueno, y entonces el rey se lo comía, y entonces no había ningún veneno en mis espárragos. Y cuando Nehemías no se moría, que es el mejor trabajo, el 99% del tiempo estás comiendo esta comida tan rica, estos vinos tan sabrosos, pero hay esa pequeña probabilidad de que esté envenenado. Y entonces Nehemías estaba sentado ahí, y cuando el rey quería un vino, Nehemías lo probaba. Y ese era el trabajo de Nehemías. Entonces era el canario del rey. Mientras Nehemías siguiera cantando, el rey podía seguir comiendo, pero Nehemías también nos presenta una imagen de lo que es tener un sueño, de luchar por un sueño, y lo más importante, que no ser cambiado por este sueño, sino que mantener ese espíritu dulce que tenía al principio. Entonces les voy a dar una
imagen de todo lo que ocurre cuando tú tienes un sueño a la luz de Nehemías. Y lo más importante es el orar acerca de esto. Un día Nehemías encontró a un amigo porque él vivía en Babilonia, y vamos a hablar por qué él vivía ahí. Pero él pregunta cómo está Jerusalén, porque él sabe que hay grupos de gente que han regresado a Jerusalén desde Babilonia y tratando de reconstruirla, y no han tenido éxito en esos intentos. Y se le ha dicho que no, las cosas no van bien, las puertas están quemadas, los muros están caídos, y en el mundo antiguo, si no tenías murallas, no tenías una ciudad, no era un lugar seguro. Entonces el pueblo de Dios están dispersados, están divididos, no había unidad, no había fuerza, no había protección en la ciudad de paz, no había paz en la ciudad de paz. Y cuando Nehemías escuchó esto le rompió su corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace? En el verso 4 dice: al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Entonces es lo que debemos hacer. Deberíamos hacer que cuando tenemos un sueño, la primera cosa con la que hablamos es Dios, que vamos a Él en oración, le hablamos acerca de esto, la conversión, tenemos una conversación con Él. Dile a Dios acerca de tu sueño. Dile a Dios acerca de tu sueño. La mayoría de la gente, si tú eres Nehemías, tú ni siquiera tendrías un sueño, porque si yo fuera él, ¿qué puedo hacer al respecto? Estoy lejos de Jerusalén, no tengo los recursos, mi trabajo es un copero, no soy un contratista de construcción, no puedo construir las muros. Entonces Nehemías tenía una visión de enfocarse en reconstruir las murallas y proteger la ciudad, y es algo tan incongruente, porque eso no es lo que es su profesión, sino en lugar de esto, y en lugar de estar hablando, él inmediatamente empieza a orar. Dios lo tomó por algo, esa es la visión que él tuvo. Y Nehemías no se nos dice que no tuvo unos sueños, sino fue una visión, y tenía estos pensamientos en su mente: tengo que hacer algo, voy a hablarte acerca de esto. Escríbelo, ora al respecto. Número 2, fíltralo por medio de la palabra de Dios. Tienes que filtrar tus sueños a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque déjame decirte que a lo mejor tu sueño no es de Dios, a lo mejor tu sueño viene de la mala comida mexicana, o a lo mejor solo algún sueño. Bueno, un momento. El Espíritu Santo no es el único Espíritu. Jesús, mientras él estaba tratando de luchar por el sueño que Dios le había dado, el enemigo constantemente estaba tratando de poner otros sueños en su mente, otros sueños enfrente de él, sueños como que no podías discutir con ellos, fueran buenas opciones. Bueno, tú no necesitas ir a la cruz, solamente arrodíllate y yo te daré todo lo que tú quieras. Bueno, no tener que ir a la cruz suena algo muy bueno. ¿Sabes qué? Aviéntate desde el templo y los ángeles te atraparán. Eso sería un buen truco para de intentar, y el diablo le estaba poniendo estos sueños delante de él, y esto es lo que nosotros estamos también. Puede ser que el enemigo está tratando de alejar este sueño que Dios te ha dado, poniendo otros sueños enfrente de ti, y vamos a tener como unos atajos o como otros lugares, y a lo mejor tu sueño no viene de Dios, o a lo mejor de que nuestros cerebros están ultraactivos, y tenemos esta imagen que está en la parte posterior de nuestro cerebro, y cuando está almacenando en tu memoria de corto plazo, de largo plazo, a lo mejor tienes estos sueños. Debes ver qué es lo que estás llenando tu cabeza todo el día que causa que tengas estos sueños. Si cambiamos nuestros hábitos, lo que estamos tomando, cómo estamos comiendo, puede ser algo tan sencillo como esto. Entonces tenemos que filtrar nuestros sueños por medio de la palabra de Dios. Viene de Él. Estamos en porción de debemos orar en cuanto a ello. A lo mejor tuve un sueño que Dios me estaba acostado con otra persona. A lo mejor necesito divorciarme de mi esposa. Tenemos que filtrar nuestros sueños por la palabra de Dios. Nehemías dice: recuerda, te suplico, lo que tú dijiste a tu siervo Moisés, diciendo: si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, noten, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar.
¿Y qué es lo que Nehemías está haciendo? Él es como un minero, donde tú tienes esta charola de los mineros y tomas el lodo, tomas el agua y la filtras a través de esta pantalla y va a separar lo precioso de la escoria, porque el agua y el lodo van a salirse, pero las joyas preciosas se van a quedar en esa bandeja. Y Nehemías es un copero en Babilonia. ¿Por qué estoy en Babilonia? Porque los judíos habían sido dispersados fuera de Jerusalén, porque no estaban viviendo de acuerdo a las promesas de Dios y fueron expulsados de Judea. Pero si dice, si tú eres esparcido, tú eres sacado por tu comportamiento, si te arrepientes, yo los recogeré, yo los traeré de vuelta a Jerusalén. Entonces, mientras Nehemías está con este sueño de Jerusalén siendo reconstruida, él no puede negar que esto está alineado con la palabra de Dios. Esto es algo que Dios dijo que él haría, y parece que hay una cierta disposición entre los judíos por él. Y es parte de esto. Entonces, esto es algo maravilloso. Muchos de los sueños y visiones de lo que nuestro matrimonio debe ser, o que nuestra familia debe ser, o nuestros hijos deben ser, si tomamos esta visión, esta imagen, y luego la ponemos en la palabra de Dios, y no solamente debemos que recordar esta palabra que nuestra madre nos dijo, como leímos en Proverbios, y esto nos da estabilidad, y mientras nos dormimos esto nos va a guiar. Mientras tú los filtras a través de la escritura, esto va a eliminar demasiado dolor. Pedro dice que vamos a soñar sueños del Espíritu Santo, que todo es posible, con la idea de que nosotros vamos a cambiar el mundo. Y yo creo que Dios puede hacer cosas radicales, algo tan ridículo, pero necesitamos una guía, necesitamos un cinturón de seguridad. Entre más alto vayas, el balastro es más importante. Casi todos los accidentes en pequeños aeroplanos no tenían un balance propio, que tenían demasiada gente, demasiado equipaje. Esto voy a traerlo, y el piloto dice, no, esto no es seguro. ¿Cuánta gente ha muerto en accidentes aéreos de que tenían no eran conscientes con el balastro? A lo mejor hay gente que necesita estar enfrente, necesita moverse hacia atrás. Pero ¿qué es lo que pasa cuando te elevas demasiado? Y yo creo que Dios nos quiere dar alas como águilas, que necesitamos un balastro, necesitamos esta fuerza en nuestro cuello, así como esto nos habló Salomón y Pedro, que fue, esto es aquello, no nosotros estamos adorando el más altísimo. Y segunda de Pedro 1 dice, tenemos la palabra profética, la palabra segura de los profetas, las cuales hacen bien en prestar atención, el que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de las Escrituras surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsado por el Espíritu Santo. Pero este mundo tan peligroso de vivir en este mundo de sueños, ese es este balastro de la palabra de Dios, en la que podemos utilizarla como un filtro, porque nadie inicia un culto a propósito, nadie entra a un culto a propósito, sino que de repente te encuentras en este lugar cuando no utilizas la palabra de Dios como un filtro, así como Salmos 119:105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Y mientras soñamos sueños, y no dejes que la palabra de Dios se aparte de ti, sino medite en ella de día y de noche, y hacemos todo de acuerdo a lo que está en ello. Y entonces Él prosperará tu camino y tendrás éxito. Cada vez que el diablo pone un sueño de frente de Jesús, para que Él no cumpliera este sueño que Dios le había dado de Dios, dice, está escrito, está escrito, está escrito. Él sabía que el enemigo utiliza sueños para mantenernos alejados de nuestros sueños, y él utiliza la palabra de Dios para alejarnos de la ruta correcta. Número 3, cuando la oportunidad se presenta, toma el paso de fe. Nehemías tiene este sueño. Él simplemente ha orado y él ha consultado la escritura, pero está en su corazón. Y un día, esta es una historia maravillosa, cuando lees el libro de Nehemías, ves a Nehemías que se presenta a trabajar y el rey le dice, un momento, ¿estás triste?
¿Cómo sabe el rey que está triste? Él era muy meticuloso en las expresiones faciales de Nehemías. Si estoy siendo envenenado y un día que Nehemías está triste porque las murallas están rotas, el rey dice, él está quitando la comida y es ricino, ¿sí? ¿Qué es eso? Tengo que comer a este carbón activado. No, detente. Estoy triste. Y el rey dice, ¿por qué estás triste? Ahora una puerta se ha abierto. Y entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías? No es nada, probablemente no es nada, probablemente nada va a ocurrir. Es solamente un sueño y algunos de ustedes lo hacen. Y en lugar de esto Nehemías dice, estoy triste porque mi gente que no es de aquí son de Jerusalén y ahí no hay murallas. La ciudad de mis antepasados está quemada. Bueno, Darius, eso es algo bastante triste. ¿Qué quieres hacer al respecto, copero? Y sí, yo soy un copero. Olvídate de esto. No, él no lo hace. La puerta se ha abierto. Dios está en esto. Al parecer. Entonces me gustaría reconstruirla, me gustaría, si la reconstruyo, la gente va a ir allá, esto es mi corazón, no lo puedo negar, yo tengo esta visión. ¿Y sabes lo que hace el rey? El rey dice, ¿cuánto necesitas? Y agarra su chequera. Y Nehemías es que va a ser bastante caro. Y lo que he descubierto es que cuando tú estás caminando en la visión, cuando tú estás caminando en lo que Dios te ha llamado a hacer, Él tiene la manera de suplir. Él tiene el ganado en todas estas colinas. Él trae el soporte adecuado. Él pone a la gente adecuada alrededor de ti. Cuando el tiempo es correcto, tú tomas este paso de fe. Eso es lo que yo quiero. Y la visión atrae los recursos. Cuando no hay visión, el pueblo perece. Pero cuando hay una gran visión, la gente se alinea detrás de esto, que la gente lo soporta, lo ayuda, quieren ser parte de esto. Ellos se dan cuenta que no todos los sueños tienen que venir de cada quien. Y ahora el rey se ha colocado detrás del sueño. Y entonces, ¿sabes qué? Nehemías dice, voy a necesitar guardaespaldas. Gente que me va a tratar de matar, voy a mandar guardaespaldas. ¿Sabes qué? Voy a necesitar un pasaporte. Y dice, si no necesitas, tú lo vas a tener. ¿Sabes qué? Que voy a necesitar talar árboles del bosque real. Córtalos, todo lo que necesitas. Sí, él está manejando este camión a través de esta puerta que ha sido abierta y va a llegar el momento donde tú tienes dar ese paso de fe y no ser tímidos. Tienes que tener este sueño listo para articularlo, porque cuando el inversionista se aparece en tu vida y te da 20 segundos, no tienes que traer tu computadora a hacer una presentación de PowerPoint durante el desayuno. Tienes eso en tu corazón donde en 20 segundos puedes desempacarlo. Aquí eso importa y así es como de hacerlo. No tienes que pedir más deseos. Bueno, me gustaría tener 2 horas más para platicarlo. No, eso no está bien. Si tú veres lo haces, si tú veres estás listo para venderlo, necesitas decir de qué se trata. Sí, cuando esa puerta se abra, Nehemías nos dijo, ¿sabes qué? Voy a tener que regresar con la copa en sus manos. Él está explicando cómo va a funcionar esta muralla, que va a haber esta puerta de la serpiente, esta puerta del estiércol. Y el rey está diciendo, ¿sabes qué? Yo te tengo en el lugar inadecuado en mi administración. Tú sabes qué, tú estás listo para ir al siguiente nivel. Entonces, cuando la oportunidad se presenta, toma el paso de fe. Pero el siguiente paso es selecciona a aquellos con quienes hablas acerca del cual. Los bebés son vulnerables. ¿Por qué el diablo trató de matar a Moisés cuando era un bebé? ¿Por qué el diablo trató de matar a Jesús a través de Herodes cuando era un bebé? ¿Por qué el diablo está tratando de matar gente que pueden hacer grandes cosas cuando son bebés? Porque los bebés deben ser protegidos cuando son bebés, cuando son pequeños. Y los sueños no son una excepción. Así que Nehemías, y eso es algo tan sabio, ese es uno de los versos más importantes. Si tienes esa gran muralla, no. Tenía sabiduría. Capítulo 2, verso 12, dice, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno le dije lo que mi Dios me había motivado por hacer en Jerusalén. Ni única bestia que llevamos era la que yo montaba. Nehemías entendió el poder de estar de acuerdo y el poder del desánimo. Y
y en tiempos trabajan al mismo tiempo. Cuando Jesús dice, cuando están de acuerdo 2 o 3 en mi nombre, lo haré lograr. Y Nehemías sabía que esto era algo tan pequeño. Si él le decía a la persona incorrecta, él podía ser desanimado de hacerlo de la manera en que Dios se lo había mostrado. Entonces él le dijo al rey que son las personas correctas, pero él era muy selectivo. No le daba a todos la imagen completa porque era algo vulnerable, era algo pequeño. El tiempo no era el tiempo correcto, y entonces él mantuvo. María, la madre de Jesús, la Biblia dice que ella mantenía estas cosas en su corazón. Ella no se sentaba ahí con otras en el parque con otras de las otras mamás y mi hijo va a caminar en el agua algún día. Ella mantenía estas cosas en su corazón. Estas visiones no eran para todos, y eso es lo que tú debes hacer. Y yo recuerdo que tan desanimado cuando en nuestro primer inicio, uno de los primeros mensajes que yo di en Vida Fresca, alguien se acercó a mí al final y teníamos nuestro equipo como el libro de Hechos. Algunos estaban orando, otros enseñaban, otros hacían las cosas prácticas, pero cuando tú estás iniciando es algo tan pequeño, tú haces todo. Jenny nos guiaba en la alabanza y yo sostenía a Livia. Era el único bebé en la iglesia, y luego Jenny tomaba a Livia y yo me acercaba al frente a predicar, y luego estaba saludando a cada persona que estaba saliendo. Y una de las primeras personas, uno de los primeros mensajes que yo di en esta iglesia a una persona, dijo: buen mensaje, gracias Señor, pero esto nunca va a funcionar, me dijo. Así que tú sepas, esto nunca va a funcionar. Gracias por venir, le dije. Sí, y yo sentí a Lucifer en esas palabras. Esto nunca va a funcionar. Y le dije, bueno, es tu opinión. Y dijo, no, esto ya lo han intentado, nunca va a funcionar. Y yo recuerdo alejándome de este momento, y sentí que en ese momento era la oportunidad de estar de acuerdo con ello o de estar en desacuerdo, y de encontrar a alguien que iba a hablar fe. Y una de las personas más maravillosas eres tú, y que siempre has hablado vida, y si es un sueño que Dios me ha dado, hemos luchado por ello, y esto viene de Dios, y vamos a ver que Dios va a hacer cosas imposibles, no importa que sean. Entonces, gracias por la manera en que tú siempre has hablado vida en mis sueños. Y me recuerdo que estábamos acostados en la cama esa noche y diciéndote con esa palabra en mi mente, en mi corazón: a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor no deberíamos haber venido aquí, a lo mejor nos deberíamos haber quedado en California. Y en mi mente estaba listo para estar de acuerdo con esa persona que mi sueño nunca va a funcionar, porque estaba hablando más de simplemente ese día. Y tú en la cama dijiste: Dios nos llamó a esto, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir construyendo. Y déjame animarte, cuando es sueño, tienes que ser selectivo. No todas las opiniones deben tener el mismo peso. Tienes que encontrar gente de fe, y cuando estás listo para hablar, y cuando tengas este vislumbre de este sueño, que están listos para luchar por esto. Y recuerdo que tuve un momento muy bajo en el 2020, que estaba simplemente colgado de un hilo. Dios me estaba dando nuevas visiones, cosas nuevas que Dios quería hacer. Y luego llamé a mi amigo, el pastor Steven Furtick, y le dije un sueño que tuve de Dios y las cosas que él me estaba diciendo. Y él respondió: esto es grandioso, lo que Dios está haciendo es maravilloso, esto va a sacudir al mundo, esto va a ser algo tan radical, es algo grande. Y esto es algo maravilloso cuando estamos juntos cuando estamos allá afuera en el mundo. Es algo tan desanimador. Y cuando no pongas este sueño en Instagram, que no dejes que cualquier idiota con una conexión de internet pueda poner su opinión, sino que preséntalo con aquellos que le puedan dar oxígeno a este sueño. Número 5, cuando el tiempo es correcto, pon todo tu corazón en ello, porque nadie ha cambiado el mundo a medias. Y esto va a ser una batalla total. Esto va a ser como una carrera de maratón. Yo creo que una de las cosas más desanimantes es que el tener solamente nuestro corazón a medias. Paul McCartney tenía esta canción de ayer, tenía la música en su mente, pero yo les dije la semana pasada, no tenía las palabras. Entonces él seguía cantando: huevos revueltos,
Ah, bebé, cómo me gustan tus piernas, pero no tanto como los huevos revueltos. Y durante 18 meses tenía una melodía correcta y huevos revueltos. Y no tendríamos la canción de ayer si él no hubiera puesto todo su corazón y continuando durante 18 meses lo que llevó para tener las palabras ayer, que mis problemas se ven tan lejos. Y estas palabras vinieron a través de movimientos y esto va a requerir una aplicación continua de todo tu corazón. Y la Biblia dice que nosotros vamos a recibir la cosecha si no desmayamos. Una de las maneras más fáciles de desmayar es cuando lleguemos a la mitad. Y en el libro de Nehemías dice, llegaron a un punto donde las murallas tenían la mitad, estaban construidas a la mitad. Tengo que hacerlo otra vez. Han limpiado su cochera, que sacan todo de la cochera y vamos a estacionarnos adentro de la cochera, aunque sea un día en nuestras vidas. Entonces sacas todo y luego lo ves y detente, es mucho más trabajo de lo que yo había pensado. Sí, tienes que mantener tu corazón en ello. Número 6. No te desanimes por el minúsculo las distracciones o los distractores. En el momento que Nehemías empieza a construir, la gente empieza a acercarse y empiezan a decir, hey, idiota, tu muralla se ve mal. Gracias. ¿Pero qué tú estás construyendo? Ninguna, pero la tuya se ve bastante tonta. Ni siquiera ayuda. Hay alguien que se aparece. Tu muralla está tan mal que si una zorra se sube, esta muralla se va a caer. Gracias, Cleto. Realmente eso lo aprecio bastante. Si esto está escrito, si las zorras se suben, la muralla se va a derrumbar. ¿Y sabes qué? Muchas de esas cosas se quedan atoradas aquí, entonces tienes que pasar por estos detractores. Y cuando este grupo de gente que está tratando de decir que no lo haga, esto no va a funcionar, entonces se ven que él está serio, ¿saben qué? Lo amenazan. ¿Sabes qué? Tú nunca sabes, nunca nos vas a ver, pero te vamos a matar. Empiezan amenazas de muerte. Y esto es no lo que yo quería recibir. Yo solamente quería ser un pastor y esto no puedo olvidarme el día del FBI, que el FBI me habló. Sí, de todas las amenazas que recibimos, esta es más creíble. Ay, gracias. Sí. Buenos días, sí, Vida Fresca, este es el FBI. Chris, eres tan bromista. No, sí somos el FBI y alguien que tiene una razón que te está amenazando de muerte. Saben cuando llegas, cuando sales, cuando te acuestas, cuando te vas a dormir y a lo mejor quieren matarte. Y así es como estaba viviendo Nehemías. Y dice, ¿por qué la iglesia tiene seguridad? Porque los amamos y nos gustaría estarnos con vida. La iglesia no debería tener seguridad. Habla claramente, pero siempre carga un palo bastante grande. Pero aquellos que construyeron el muro, los que agarraban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra sostenían la espalda. Esto es algo que podemos predicar aquí en Montana, ¿verdad? Sí, a mí me gusta. Él tenía a todos sus trabajadores trabajando mientras estaban construyendo y defendiendo. Tienes que defender la visión, tienes que defenderte en contra del desánimo, de los detractores, de los distractores, porque esto no va a funcionar porque tenemos una espada en una mano y una carga. Si estamos en esta carga, queremos construir esta muralla. Bájate de este muro y ven, vamos a este lugar que se llama Ono. Y dijo él, oh no, esta es una trampa, oh no, oh no. Y sí, es lo que John Lennon hubiera dicho, tendríamos a los Beatles. Es algo. Y número 7. Sin importar lo que ocurra, no seas moldeado por ello. Si tú lo haces, asegúrate que oraste a Dios, que pongas a las voces correctas, que pongas bajo autoridad, todas esas cosas. Pero sin importar lo que ocurra, aunque ganes, pierdas o empates, no seas moldeado por ello. Sigue soñando. Es tan fácil, o a lo mejor más fácil, el ser definido por una pérdida, porque a lo mejor te das cuenta que lo hiciste mal,
tomaste el paso de fe. A lo mejor esto se va a quedar como unos huevos revueltos y lo abandonas y continúas. Y eso es algo que ocurre. Pero no seas moldeado, no seas definido. Como Rudyard Kipling dijo, si puedes encontrarte con el éxito o el fracaso, estos son como dos impostores iguales. No puedes ser definidos por el éxito o por el fracaso. Y yo nunca leo mis mensajes, pero tenía que tú eres un fraude, tú no amas a Jesús, todo lo que eso has hecho es una mentira, estás guiando a la gente al infierno, tú eres el peor. Esto es bastante desanimador. Y luego, esto me lo escribieron hace 2 años, y luego otra persona: querido pastor Levi, tu misterio ha salvado mi familia, mi matrimonio, yo oro por ti todos los días y estoy en mis rodillas cada vez que tú me necesites. En la misma pantalla tenía 2 mensajes y le dije a Jenny, no soy tan bueno como él pensaba que yo era hace 2 años, pero no soy lo mejor como soy ahora. Voy a seguir sirviendo a Dios, voy a mantenerme presente. Y no quiero cometer el error de ser definido por mis errores, por mis fallas, y no quiero ser definido por mis éxitos, porque cometemos el error que este sueño que Dios nos ha dado. Y voy a cerrar con esto. Estaba vi en las noticias que Sara Blakely vendió una porción de su compañía Spanx, de esta compañía que ella creó, y es una historia increíble y está evaluada en más de $1 billón, y esto inició con $5,000 y empezó a vender máquinas de fax, y luego tuvo este sueño y todos le dijeron no va a ocurrir, no va a funcionar, hay 1000 razones para no creer en ello, y ella perseveró y creó esta compañía. Es el Expandex, y su esposo puso en Instagram, Jesse Isler, y lo sigo a él, y él es una persona tan activa y es tan exitosa. Dice, el mundo va a leer esto de Sara Blakely vendiendo parte de su compañía, y hay tanta gente que va a perderse de lo más importante, y es el hecho de que ella no es simplemente este empresario, esta mujer. Ella, lo que no saben es que durante estos 20 años nunca se perdió, salió de su carril, nunca dejó de ser una esposa, nunca dejó de llamar a su familia durante estos 20 años. Sí, y celebro todos estos millones que ella hizo, pero lo que veo es lo que ella no ha rendido, lo que no ha perdido. Y a mí me gusta esa imagen. La imagen es que una persona que está haciendo lo que Dios los ha puesto a hacer, que vean que ese sueño sea realizado, pero que no toman su identidad de eso, recordando que lo que tú haces en el reino de Dios no es quien eres tú. Y cuando los discípulos regresaron que habían hecho gran ministerio, no estén felices de que lo que han logrado. Dios se los dio, qué bueno. Hay gente que lo puede hacer, pero su identidad no es esta. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo te mantienes pequeño? Lo tomas con un toque ligero. Bueno, lo veo en Nehemías con esa disponibilidad de seguir soñando, pero de hacer las cosas en pequeño. Porque cuando las murallas fueron construidas, ¿saben qué hizo? Él regresó al palacio del rey, tomó esa copa y se la regresó a dársela al rey. Él nunca dejó de servir. Él nunca dejó de hacer las cosas pequeñas, porque ahora él estaba haciendo cosas grandes. Hay mucha gente que cuando el sueño tiene éxito, lo que hacen eso es que ellos venden su alma y ellos le dan las espaldas a aquellos que les dieron ese apoyo. Y veo que en Nehemías, esta historia ilustra que el avivamiento de la gente fue tan importante como la reconstrucción del lugar. Capítulos del 1 al 7 es la construcción, pero capítulos del 8 al 13 es la formación. Entonces, no solamente en tus sueños puede ser lo externo y el negar en quién te estás convirtiendo. Dios tiene más
de lo que tú te puedes imaginar. Tienes que seguir caminando con Él. Tienes que mantener esa relación estrecha con Él. ¿Y cómo vas a llegar al final? Acabas de subir esa gran escalera y cuando estás hasta arriba en la cima, te das cuenta que la escalera estaba contra el muro equivocado. Tus dones, tu pasión, tu carisma te llevaron a lugares donde perdiste tu integridad. Y quiero terminar este mensaje, y de veras lo voy a terminar, contestando la pregunta que está en tu corazón. Si veo los peligros de tener un sueño y no quiero tener un sueño, pero ¿dónde comienzo? Y aquí es donde tú debes comenzar. Los 4 pasos como la aplicación de este mensaje es de confesar, pedir, de poner atención y de participar. El confesar es donde debes iniciar. Hay un área donde tú sabes que el canario ha dejado de cantar, que has ignorado el hecho de que está esta comisión. Confiesa los pecados que tú conoces. Dios no te va a dar algo nuevo cuando no has confesado lo que debes haber confesado. Número 2, pídelo. ¿Cómo pides esos sueños? Bueno, hay una hermosa oración y dice: heme aquí, tu siervo escucha. Y antes de irte a dormir, ¿qué tal si haces esta oración en tu almohada? Habla, Dios, tu siervo escucha. Estoy abierto a las visiones. Si tú estás dispuesto a dármelas, pídelas. Jesús por lo general dijo: no tenemos porque no pedimos. Entonces pide estos sueños. Vamos a pedir por estas visiones. Sé específico. Número 3, pon atención. Una vez que has hecho esta pregunta, porque a lo mejor Dios te está dando la respuesta a tu pregunta, a tu petición, pero tú no la reconoces. Y ahí está. Bueno, Dios, dame sueños, te lo estoy dando en este momento, pero a lo mejor no se parecen a la respuesta. ¿Qué es lo que rompe tu corazón? ¿Qué es lo que te da vida? ¿Qué es lo que te sacude? ¿Qué rompe tu corazón? Que lo primero es algo que no podía sacudir, que no podía eliminar, algo que no estaba en mi radar, no podía. ¿Qué es lo que rompe tu corazón? ¿Qué es lo que hace que te sientas como Nehemías, que estás triste, que a lo mejor necesitas ser parte de tener esa necesidad? A lo mejor hay algo ahí. Y por último, participa, porque Dios tiene un sueño también. Bueno, yo no tengo un sueño. Bueno, yo voy a compartir el mío contigo. ¿Cuál es el sueño tuyo? 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es la gran comisión. Es el plan de Dios de tomar el evangelio y saber que no un niño, una niña, una mujer, un hombre sobre la faz de esta tierra tengan este conocimiento. Y si nosotros participamos en el sueño de Dios, seremos parte del sueño de alguien más. En el nombre de Jesús, y díganle a Dios un buen amén. Así que, Padre, estamos escuchando. Sabemos que tú estás hablando, que te estás moviendo. Tú te preocupas por cada uno de nosotros. Que no nos distraigamos. Ayúdanos que no seamos cambiados en el proceso de nuestros sueños. Ayúdanos a saber que nuestros sueños son de tú y asegúranos que no nos equivocamos nuestros sueños y los ponemos en lugar de ti. Y si tú dirías, alguna parte de este mensaje me ha tocado, les puedo pedir que aquellos que están viendo este mensaje, que levantes tus manos. Él te está hablando a ti. Quiero soñar sueños, quiero tener visiones, pero quiero ser un siervo del Rey, más que nada. Quiero ser tu hijo. Padre, bendice a estos que han levantado sus manos. Derrama tu espíritu delante de ellos. Oro específicamente que orar por aquellos que están desanimados. Y ellos han creído otras mentiras que otros han hablado delante de ellos. Y oro que este polvo sea sacudido, sea removido. Oro por una lluvia fresca, que cada amanecer, que tú les hables de su potencial. Y oro que cuando la gente se levanta cada mañana, que se levanten con emoción, que estén emocionados para ver lo que va a traer ese día. Pueden bajar sus manos. Ahora quiero invitar, mientras cerramos esta reunión, cualquiera que haya venido, pero nunca le has dado tu corazón a Jesús, que lo hagas en este momento.
Nunca nos gusta cerrar una reunión con la oportunidad de esto, pero yo no conozco a Jesús. Tienes la oportunidad para tomar esta decisión. Y con urgencia es que predico este mensaje. Estoy predicando con una persona que es moribunda, a gente que está moribunda. Todos tenemos un día de vencimiento, de caducación, pero no sabemos cuál es. Y la Biblia dice claramente que aquel que tiene al Hijo tiene la vida, y aquel que no tiene al Hijo no tiene vida. Es algo muy exclusivo. Y Jesús clama que es el único que nos da la salvación. Pero Él mandó a su Hijo para darnos esta salvación. La puerta está abierta si tú quieres entrar. Así que voy a hacer una oración, y si quieres ser incluido en esta oración, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que estás decidiendo, esto es lo que estás recibiendo. En la cruz, Dios pagó por todos nuestros pecados y compró nuestra salvación. Y cuando Él se levantó de la tumba, Él venció el poder del pecado y de la muerte una vez y por todas, y Él nos ofrece esta vida eterna a cualquiera que lo sigue como su Señor. Esta es tu oportunidad de evitar ese pecado. Y si esto es lo que tú quieres hacer, haz esta oración, y te voy a dar la oportunidad de que la repitas en voz alta, y el resto de la iglesia la repetirá con nosotros. Estamos contigo. Y dile esto en tu corazón: querido Dios, sé que soy un pecador. Estoy quebrantado, estoy perdido, te necesito. Gracias por mandar a Jesús a morir por mí. Gracias que Jesús se levantó de entre la muerte. Me arrepiento de mis pecados. Me volteo hacia ti en fe. Gracias por tu nueva vida. Te entrego la mía.